Daniel Arroyo, gracias por estar con nosotros. Un gusto, en serio. Bueno, primero vamos a hacer una aclaración porque habíamos prometido la visita del doctor Domingo Cavallo, estaba llegando y a último momento canceló, todavía no conocemos las razones, su presencia en el programa. Pero creo que hay que decirlo porque, bueno, había mucha gente en Twitter diciendo que pregunten, otras estaban enojadas, qué sé yo, había de todo. Pero me parece que por un respeto al público, a la audiencia, esto hay que aclararlo. Daniel, primera pregunta, ¿cómo está impactando la inflación en los sectores sociales, en los distintos sectores sociales? Está claro que está impactando mucho y que se está complicando la situación social. Yo creo que están pasando tres cosas juntas que hacen que haya empeorado la realidad social. La primera es la inflación, que primero fue en alimentos, después en transporte, luego en las tarifas y que ahora parece de vuelta a entrar a otro ciclo con el tema de la nafta. Golpea fuertemente a todos, sobre todo a los sectores más pobres. En segundo lugar, el parate de la construcción, que es el parate de las changas. La Argentina es un país de complemento, que tiene un plan social, además hace changa. El que es remisero, además hace otra cosa. Cuando se para la construcción, hay más pobreza. Y tercero, los despidos en el sector público, en el sector privado. Todo eso junto, objetivamente, ha empeorado la situación social. Mucho a los sectores más pobres, pero también a lo que yo llamaría el sector vulnerable. La gente que hace changas, que tiene trabajo informal, que tiene trabajo en negro, que aun cuando haya paritarias, no le toca porque está debajo del trabajo registrado. ¿Y eso explica, según vos, el aumento del número de pobres, según la UCA? Absolutamente, sí. En realidad, la pobreza, para medir pobreza en Argentina hace falta 13.000 casos, que es lo que medía el INDEC históricamente. Se terminó el INDEC, la UCA tiene la muestra más grande, que es 5.700 casos. Tiene una muestra que la va siguiendo 2 veces al año. El aumento de la pobreza tenía que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más pobres. Como la Argentina tiene mucha gente en la zona gris, alguien que tiene lo básico, cuando mejora la economía sube un poco, si no, no. Baja el nivel de consumo, empeora la situación, rápidamente tenemos más pobres en nuestro país. O sea que la pelea entre, digamos, Macri y los sindicatos tiene este escenario. A mí me parece que hay 4 Argentinas. Una Argentina de los pobres, que no tienen lo mínimo y sí tienen planes sociales que les valen menos. Una Argentina vulnerable de gente que hace changa, que tiene trabajo informal, que es el 35% de Argentina. Una Argentina de clase media con trabajo formal y una Argentina de clase alta. ¿Y los jubilados? Y los jubilados que oscilan, o sea, el 53% de los jubilados cobra menos de 5.000 pesos, o sea, están ahí. Formalmente están un poquito arriba de la situación de pobreza, pero la verdad es que con lo que salen los remedios se van complicando. En ese esquema, cuando uno discute la cuestión del trabajo formal, todavía hay 2 Argentinas debajo, o sea, aún mejorando la situación salarial y que seguramente con las discusiones y con los debates va a haber mejoras por las paritarias, abajo del trabajo formal hay 2 Argentinas más que no ha tenido política el gobierno hacia esos sectores. Ha intentado algo con el tema de extender la asignación universal por hijo a los monotributistas o con subir el seguro de desempleo, pero es un paliativo corto frente a los problemas, ¿no? Ahora, no ha tenido, decís vos. Y sin embargo, en este país ha habido mucho de política social. ¿Cómo es que un gobierno no tiene política social para esos sectores? Hay una base de arranque, hay 8 millones de personas que reciben dinero todos los meses a través de planes sociales. Eso continúa, eso arrancó ya hace bastante tiempo. Hay 8 millones de personas que reciben dinero. Ese dinero les vale menos producto de la inflación, pero tiene una base de ingreso. Una mamá que recibe 966 pesos por cada niño por asignación por hijo, tiene una base de arranque, compra cerca de la casa, mueve el mercado local porque va a la esquina, al comercio que le queda cerca, pero no logra pegar el salto vinculado al mundo del trabajo. Esos sectores no han ido perdiendo producto de la inflación, pero siguen teniendo ese tipo de cobertura. La Argentina es el país que tiene mayor cobertura de asistencia social de América Latina. Lo que pasa es que cuando hay inflación, eso va bajando, no lo ha compensado el gobierno de esos sectores. Ahora, ¿cómo es posible, porque uno dice, qué bueno, hay cobertura social, pero que existan 8 millones de argentinos que no tengan un trabajo? Es gravísimo, después de tantos años de crecimiento. No, y ahí viene el debate. Porque siempre estamos discutiendo en el fondo la pobreza. Totalmente. En el fondo es siempre eso. Y la forma de salir de la pobreza es el trabajo y la educación. Claro. Ese sería el mecanismo y ahí tenemos dificultades. En los últimos 4 años no se ha creado trabajo, ha habido empleo estatal, en los últimos 2 años no ha habido creación de empleo. Y también hay un desenganche en la Argentina entre la actividad económica y lo social. Supongamos que la cosa va bien y que se atraen inversiones en los próximos años. Probablemente vengan para minería, para soja, para el sector financiero. La gente trabaja en la construcción, en el textil, en el turismo, en el metal mecánico. Lo que genera actividad económica no genera empleo en la Argentina. Y por eso hace falta como políticas que orienten para este lado, que hace mucho que no tenemos en nuestro país. Ahora, en otros países sí hay de estas políticas.
¿O es solo un problema nuestro? No, a ver, la Argentina es el país que tiene mayor cobertura de asistencia social, de salud y educación, y tiene un tremendo problema de inserción en el mundo laboral. Si uno lo quiere ver, lo que tenemos es 34% de pobreza medido por la UC, 35% de trabajo informal. De los que sí trabajan, 1 de cada 3 no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, tiene trabajo informal, y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Me parece que el gran desafío acá es que el Estado tenga un rol en armar cadenas productivas. Es decir, que un pibe que no tiene secundaria completa, ¿de qué va a trabajar en los próximos años en Argentina? ¿Va a trabajar en la construcción, o en el textil, o en el turismo? Sectores que llegan hasta la punta. Si no se promueven esos sectores, no va a funcionar. Solo la economía no lo genera, porque la competitividad de la economía va para otros lados. Con lo cual ahí hace falta un rol del Estado para acomodar. Eso es muy importante, porque me parece que en el gobierno hay mucha gente convencida de que con la mano invisible del mercado vamos a solucionar todo. Sí. Pero para vos... No sucede en la Argentina. No sucede, pero ya no por una cuestión ideológica, por una cuestión práctica. Lo que en la Argentina genera actividad económica, sea la minería, sea el sector financiero, no genera trabajo. Alemania, para salir, 70% de la actividad económica es metalmecánica, 70% de la gente trabaja en la metalmecánica. Cuando se mueve la economía, mejora la realidad social. En la Argentina hay un desenganche. Puede que efectivamente haya inversiones, que crezca el Producto Bruto Interno, que alguien diga, qué bien que esto, y sin embargo que tengamos igual 34% de pobreza. Por eso sí falta Estado y generación de cadenas productivas. Ahí, a mi modo de ver, el gobierno cree en el derrame, cree en la idea de que va a crecer la economía y que va a derramar sobre el empleo. Eso no funciona así en la Argentina. Pero sacando la cuestión ideológica, porque lo que genera actividad de trabajo masivo no es por lo que va a haber inversiones en nuestro país. Daniel, vamos a compartir una frase de Macri con respecto a la inflación. La vemos y charlamos sobre eso. Estoy convencido que lo vamos a lograr y que la inflación en el segundo semestre va a bajar drásticamente, como ya lo he dicho, porque venimos haciendo las cosas bien. Existe esa posibilidad, es decir, vos estás en los equipos de Massa, ¿verdad? De Sergio Exacto. Massa. ¿Están contemplando esto, que en el segundo semestre la inflación va a bajar drásticamente, como dice el presidente? Creo que hoy la única manera de que la inflación baje drásticamente es ir a una recesión muy fuerte. Porque efectivamente, estamos en un círculo complicado. El gobierno subió el dólar a 14, 15 pesos, sobre la idea de que los precios no estaban ahí, pero subieron. Luego vino el aumento de tarifas, volvieron a subir. Ahora venimos con otro aumento. Estamos en un círculo complicado. Creo que efectivamente el gobierno intenta una macroeconomía más sana. El gobierno anterior hizo desastres con la macroeconomía, el gobierno intenta una macroeconomía más sana. Pero eso es una parte para bajar la inflación. La otra parte es intervención del Estado. Yo modestamente creo que hoy, si no hay control de precios, no va a bajar la inflación en este contexto. Así como uno puede decir, en este contexto hace falta una ley antidespido, no para los próximos 10 años, sino frente a la emergencia, hace falta establecer, por lo menos en la canasta de los 25 productos básicos, tienen que salir esto y el Estado tiene que controlar. Si no hay intervención del Estado, yo veo difícil que baje la inflación, excepto que se pare mucho la economía, lo cual es malísimo para todos nosotros. Ahora, igual, controles de precio, con el ejemplo de Moreno, no nos fue bien. No, y por eso que hay que encontrar un punto de equilibrio. O sea, el ejemplo de Moreno fue un intento de control de precios y de fortalecer la concentración económica. En realidad lo que prefería era acordar con 4 grandes jugadores de cualquier actividad económica y dejar a todo el resto. A mí me parece que frente a emergencia hay que tomar decisiones de emergencia. Control de precio como política general es un desastre. O generar una ley antidespido como Está política condenado, general. la historia económica de la Argentina a fracasar. Claramente. Pero ¿cómo se hace para desacelerar la inflación y como para parar los despidos? Yo creo que hacen falta políticas de emergencia y en ese sentido hay que encarar algunas. Si se hace control de precios, si se generan estas cadenas productivas, si hay infraestructura, va a haber más empleo porque vamos a ver la construcción, empieza a cambiar. El otro tema clave acá es el tema del crédito. No solo hay un tema de crédito en el sentido de que el Banco Central promueve tasas muy altas, entonces a la gente le conviene poner dinero para hacer dinero y no producir. Sino que además está todo el mundo sobreendeudado. Una persona en el barrio hoy está tomando crédito al 200% anual en cualquier sistema de crédito, en el propio narcotraficante que da crédito. Está todo el mundo sobreendeudado a tasas altísimas. Si el Estado no se mete a dar crédito a tasas muy bajas, el 5% anual, para máquinas y herramientas, para el gasista, para el plomero, para el carpintero, no va a poder controlar eso. A mí me parece que hace es falta... un Estado fundido también, Daniel. Sí, pero Está fundido, está fundido y objetivamente está fundido. Y objetivamente el gobierno recibe una herencia catastrófica, pero le metió un ajuste arriba de esa herencia. O sea, yo tengo esta impresión. Recibió un enfermo con 39 grados de temperatura, muy complicado,
pero la llevó a 41 porque metió un ajuste. Hay que generar otros mecanismos compensatorios más rápidos. Esa es mi mirada. Yo no creo que lo económico acomode lo social en Argentina y que sí tiene que haber algún rol activo del Estado, que no es el que fue en el kirchnerismo, que fue desastroso. Me quedé pensando en esa persona en el barrio. Vos estabas hablando de esa persona en el Gran Buenos Aires, por ejemplo. Sí. ¿Cómo es esa persona? Esa persona en el barrio hoy le alcanza menos la plata por la inflación, le entra menos de changa, de complemento, y tiene que pagar del crédito que tomó a lo que no le dio. ¿Quién le va bien en el barrio? El tipo que vende droga. Hay un nuevo sujeto social en Argentina que vende droga. Uno va a ir a un barrio y va a encontrar una maestra, un gasista, un plomero que vende droga. Que vende droga le va mejor y termina dando crédito porque es el que tiene billetes. Eso, no es que nació ahora en los últimos 3 meses, requiere de una política del Estado de verdad para que no nos pasemos de rosca y vayamos a situaciones más complicadas. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a debatir el tema si sirve o no la ley antidespidos que está siendo discutida en estos momentos en la Cámara de Diputados. Ya continuamos.